Muy buenos días. Qué alegría verlos esta mañana. De verdad me da mucho gusto que haya venido a la iglesia hoy. Si es tu primera vez aquí o si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy parte del equipo de Watermark en español. Y quiero decirte que todos estamos aquí por la misma razón y es acercarnos más a Dios y crecer en nuestro caminar con Jesús. Y antes de entrar recibiste una tarjetita de conexión, ahí puedes dejarnos tus datos, decirnos cómo podemos servirte, orar por ti, o si deseas orar con uno de nuestros pastores, esta es una forma sencilla de poder conectarnos contigo. Y antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarte a que tomes un momento para aquietar tu corazón, porque podemos estar físicamente presentes, pero nuestra mente en mil cosas. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y primero ora por ti mismo. Dile al Señor que hable a tu vida esta mañana. Y después ora por las personas a tu alrededor, por tu familia, por tus amigos, por cada persona que esté presente aquí. Pídele a Dios que hable también a sus vidas. Y por último te pido que ores por mí para que Dios hable con claridad a través de mis palabras. Y Padre, reconocemos que estás en este lugar. Haznos conscientes de tu presencia. Queremos escuchar tu voz. Gracias porque en tu gracia, Señor, nos has dado tu palabra para mostrarnos quién eres. Espíritu Santo, te pedimos que al abrir las Escrituras nos guíes a toda verdad. Quita toda distracción, humilla nuestro corazón y ayúdanos a responder con fe. Transforma nuestra vida por medio de tu verdad. Que hoy no salgamos iguales, sino más rendidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró también recibió un bosquejito. Ahí están los versículos, la mayoría de los versículos que estaremos viendo esta mañana, al igual que un espacio para anotar los puntos importantes. Pero hoy quisiera hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Y antes de entrar en la enseñanza necesitamos reconocer algo muy importante. Todos llegamos a este tema con experiencias distintas. En los últimos meses, cuando hemos hablado del Espíritu Santo, yo he notado dos reacciones muy claras. Por un lado, hay personas que se sienten animadas y que se sienten con esperanza cuando hablamos del Espíritu Santo. Tal vez crecieron en iglesias donde casi no se hablaba del Espíritu Santo, se hablaba del Padre, se hablaba de Jesús, pero el Espíritu Santo se sentía como alguien lejano, poco claro. Y cuando abren la Biblia y empiezan a descubrir algo hermoso, y es que Dios no está distante, que su Espíritu está con nosotros, que es real, que es cercano y está presente. Pero también hay otros que llegan a este tema con un poco de tensión, porque vienen de contextos donde sí se hablaba del Espíritu Santo, pero no siempre se hablaba de una manera sana. Tal vez hubo presión por sentir algo, tal vez la espiritualidad se medía por experiencias visibles, o quizás has escuchado frases como Dios me dijo, o así dice el Señor, y fueron usadas de forma que terminaron lastimándote o confundiéndote. Y entonces para algunos el Espíritu Santo no suena a paz, sino presión, a confusión. Y la realidad de las cosas es que necesitamos ser honestos con algo. Y es que muchas personas no están rechazando al Espíritu Santo, sino que están reaccionando a malas representaciones de Él. Y es por eso que necesitamos volver a lo que dice la Escritura. Porque la palabra de Dios es la forma y es la manera que forma nuestra comprensión del Espíritu Santo y no al revés. Entonces, si el Espíritu Santo es un regalo de Dios para la iglesia, normalmente podemos caer en dos errores: en abusar del Espíritu Santo o el otro extremo, ignorar al Espíritu Santo. Y entonces muchos cristianos viven en estos dos extremos: el miedo al desorden y el miedo a pagar al Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo crecí en una denominación pentecostal donde esta era una práctica muy común. Yo recuerdo que tenía 9 años, yo recuerdo muy bien este momento, en un retiro de niños donde nos animaron a recibir el bautismo o el segundo bautismo del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo estando ahí con 9 años de edad, hincado, orando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos bautizara con fuego y que comenzáramos a hablar en lenguas. Y por más que yo oraba y por más que lo deseaba, nunca pude hablar en lenguas. Y eso me marcó profundamente mi adolescencia.
porque siempre pensaba que no era suficientemente espiritual, que me faltaba algo. Y entonces eso me llevó a una vida legalista, a querer ganarme el favor y la aceptación de Dios a través de mi esfuerzo. Así que quiero ser muy claro con esto. Cuando las experiencias se convierten en la medida de espiritualidad, perdemos el centro. Y entonces, por temor al abuso, terminamos tratando al Espíritu Santo como la tía de la familia. Todos tenemos una tía de la familia, ¿sí o no? De la que todos sabemos que existe, todos la queremos, pero nadie sabe muy bien qué hacer cuando aparece. Así que la mantenemos a cierta distancia porque tenemos miedo de que la reunión se salga fuera de control. Y entonces, sin darnos cuenta, por miedo al abuso, terminamos resistiendo la obra genuina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la respuesta, mis hermanos, no es el fanatismo, pero tampoco es el rechazo. La respuesta es volver a una visión bíblica sana y centrada en Cristo del Espíritu Santo. Porque el verdadero mover del Espíritu nunca se trata de exaltar a una persona ni una experiencia. Siempre tiene el mismo propósito y el propósito es glorificar a Jesús. Y mi deseo hoy no es que persigamos experiencias espirituales, sino que aprendamos a caminar con Dios de una manera real, profunda, íntima y bíblica. Así que con eso en mente, si tienen su Biblia, acompáñenme a Hechos capítulo 8. Y este pasaje lo leímos la semana pasada, pero este pasaje ha generado muchas preguntas. Y es por eso es importante acercarnos a él con cuidado. Así que déjeme llevarlo al momento de este pasaje. Felipe llega a Samaria, predica el evangelio y algo increíble sucede. Muchas personas creen en Jesús a través de esa predicación. Son bautizadas, la iglesia está creciendo, el evangelio está avanzando, pero entonces Lucas, el autor de los Hechos, nos dice algo que llama mucho la atención. Mira lo que dice Hechos 8, 14 a 17. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora bien, lo que vemos aquí es que los samaritanos creen en el evangelio, son bautizados, pero el Espíritu Santo no viene sobre ellos hasta que los apóstoles llegan desde Jerusalén, oran por ellos e imponen manos. Y eso entonces naturalmente nos lleva a la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? ¿Este es un patrón normal para todos los cristianos? ¿O estamos viendo un momento único en la historia del avance del evangelio? Y esta no es una pregunta nueva. Este pasaje ha sido interpretado de distintas maneras a lo largo de la historia de la iglesia. Y en muchas iglesias pentecostales y movimientos carismáticos, Hechos capítulo 8 suele entenderse como evidencia de dos etapas en la vida cristiana. Primero, es que la persona cree en Jesús y recibe nueva vida. Y después, en un segundo momento, experimenta lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, como una experiencia especial de poder espiritual para el ministerio y testimonio. Y en muchos casos, este bautismo, es la evidencia de ese bautismo, es el hablar en lenguas. Ahora bien, es importante comprender que cómo leemos este pasaje cambia cómo entendemos la vida cristiana. Y aquí hay un peligro muy real. Porque cuando las experiencias se convierten en la medida espiritual, inevitablemente dejamos de mirar a Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a seguir emociones, manifestaciones y experiencias. Y eso puede producir algo muy serio. Las personas se pueden sentir que su vida cristiana está incompleta si no han tenido cierta experiencia espiritual. Y poco a poco entonces se crea una división entre cristianos normales y cristianos realmente llenos del Espíritu Santo. Y muchos viven con preguntas silenciosas, como a mí me pasó cuando yo era adolescentes, preguntándonos y cuestionándonos, ¿me falta algo? ¿No soy suficientemente espiritual? ¿Necesito otra experiencia? Y entonces poco a poco la seguridad en Cristo empieza a ser reemplazada por inseguridad espiritual. Pero escuche bien,
Nuestra seguridad no descansa en una experiencia espiritual. Nuestra seguridad descansa en Cristo Jesús. Y es por eso que necesitamos acercarnos a pasajes como Hechos capítulo 8 con mucha humildad y con una Biblia abierta. Y entonces hacernos preguntas bien honestas. ¿Qué es lo que está enseñando realmente Lucas, el autor de Hechos aquí? ¿Qué es único en este momento de la historia de la iglesia y de la redención? ¿Y qué permanece como principio para la iglesia hoy en día? Ahora bien, cuando hablamos del Espíritu Santo, necesitamos mantener dos cosas al mismo tiempo. Y la primera es apertura y la segunda es discernimiento. No queremos apagar la obra del Espíritu Santo por miedo, pero tampoco queremos atribuirle al Espíritu Santo cosas que la Biblia nunca enseña. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos entender Hechos capítulo 8? ¿Cómo lo procesamos nosotros aquí en esta iglesia, aquí en Watermark, de manera bíblica y equilibrada? Bueno, primero necesitamos recordar algo muy básico. Y es que el libro de Hechos es un libro histórico narrativo. No es un manual de instrucciones. Es el relato del nacimiento y expansión de la iglesia del primer siglo. Eso significa que describe eventos reales dentro de la historia de la redención. Pero no todo lo que describe está diseñado para repetirse de la misma manera en cada generación. Y eso es importante, porque la Biblia a veces nos describe lo que está sucediendo, pero no siempre nos está dando una instrucción para todos los tiempos. La segunda razón es que necesitamos permitir que la Escritura interprete la Escritura. Es decir, si algo en Hechos es una práctica normativa para la iglesia, entonces debe ser confirmado claramente en el resto del Nuevo Testamento. Así que permítame mostrarles por qué Hechos 8 parece describir un momento único y profundamente significativo en la historia de la iglesia. Y una de las formas en que Lucas nos ayuda a verlo es que a través del lenguaje que utiliza para describir la expansión del Evangelio. En varias ocasiones, Lucas usa expresiones como recibieron la palabra de Dios para marcar avances en esa expansión del Evangelio. Ahora, si usted recuerda el pasaje clave de todo el libro de Hechos, Hechos 1:8, que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, este no es solamente un versículo muy bonito. Este es el mapa del libro de Hechos. Es la forma en que Lucas nos está diciendo, así se va a mover el Evangelio en la historia. Hechos 2:41, mire lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Entonces, la iglesia nace, el evangelio empieza en Jerusalén, pero luego avanzamos en la historia y llegamos a Hechos capítulo 8. Y el texto dice algo muy importante, Hechos 8:14. Mire lo que dice. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y aquí tenemos que detenernos un momento, porque este no es un detalle menor. Samaria no era cualquier lugar. Los judíos y los samaritanos habían vivido divididos por siglos. Había rechazo, distancia, había una tensión histórica, incluso enemistad religiosa. Pero ahora esto está cambiando. En Cristo Dios está formando un solo pueblo. Y entonces el evangelio da otro paso. Ya no se queda solamente en Jerusalén, ahora cruza a Samaria. Y entonces el escenario se está preparando para algo todavía más grande, llegar a los gentiles y los confines de la tierra. Y aquí es importante ver el punto principal. Lo que vemos en Hechos 8 no son solo historias aisladas de personas teniendo experiencias espirituales. Son momentos estratégicos en la expansión del evangelio. Dios está mostrándonos que los samaritanos y los gentiles no son ciudadanos de segunda clase en el reino, sino que reciben el mismo Espíritu Santo y pertenecen plenamente al pueblo y a la familia de Dios. Y es por eso que debemos tener cuidado. No podemos tomar cada detalle narrativo de Hechos y convertirlo automáticamente en una fórmula espiritual para todos los tiempos. Porque el centro del libro de Hechos no es la búsqueda de experiencias extraordinarias.
El centro del libro de Hechos es el avance del Evangelio por el poder del Espíritu Santo para glorificar a Jesús en todas las naciones. Y esto se entiende aún mejor cuando la comparamos con Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo desciende, Pedro predica y miles de personas creen en Cristo. Y luego Pedro dice algo clave en su mensaje, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro conecta algo fundamental. El perdón de pecados y el don del Espíritu Santo van juntos en la salvación. En otras palabras, cuando una persona se arrepiente y cree en Jesús, no solo recibe el perdón, también recibe el Espíritu Santo. Y esto no es una idea aislada, es consistente en todo el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. El orden es muy claro: oír el evangelio, creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo. Y por eso Hechos 8 llama mucho la atención. Los samaritanos creen en Jesús, son bautizados, pero el pasaje dice que el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Y entonces tenemos que ser bien honestos con este pasaje. Lucas no está diciendo que tenían una vida cristiana incompleta, ni que necesitaban una segunda dosis espiritual. Esa idea simple y sencillamente no está en ese pasaje. De hecho, Lucas mismo subraya lo inusual del momento, lo recalca, lo hace visible. Y es por eso que la conclusión más natural es que estamos frente a un momento único en la expansión del Evangelio. Y entonces la pregunta ahora es: ¿por qué Dios lo haría de esa manera? Porque es la primera vez que el Evangelio no solo sale de Jerusalén, sino que oficialmente entra a Samaria. Y eso es profundamente significativo, porque la historia entre judíos y samaritanos era una historia larga de división, de rechazo, de separación, de barreras culturales y religiosas. De hecho, en otro momento, cuando los samaritanos rechazan a Jesús, Juan y otro discípulo quieren hacer descender fuegos del cielo sobre ellos. Pero ahora el Evangelio está haciendo algo completamente distinto. Como puede ver, el Evangelio no vino a destruir personas, vino a derribar barreras. Porque el Evangelio no solo perdona pecados, el Evangelio crea un pueblo nuevo. Y es por eso que Dios permite que este momento sea tan visible, tan intencional, tan público. El mismo Juan, que antes quería juicio sobre los samaritanos, escucha bien, ahora ora por ellos y los reconoce como sus hermanos en Cristo. Y el Espíritu Santo, siendo dado públicamente a los samaritanos, confirma algo delante de todos nosotros. Escucha bien, que ellos también pertenecen plenamente al pueblo de Dios. Ya no hay dos pueblos, en Cristo hay una sola familia. Así que escribe el primer punto importante. Comprende quién es el Espíritu Santo. Necesitamos comprender quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escucha bien, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza impersonal en el universo, no es una energía mística, no es un sentimiento que aparece solamente en momentos de adoración. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, plenamente Dios, eterno y personal. Y eso es fundamental. El Espíritu Santo no solamente se siente, el Espíritu Santo se conoce y se vive en relación con Él. De manera que no estamos hablando de una experiencia religiosa momentánea, estamos hablando de una persona divina que habita y obra en la vida del creyente. Y escuchen cómo lo dice Jesús en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús usa una palabra clave aquí, la palabra consolador, que en el griego es parácletos.
Es una palabra que puede significar ayudador, consejero, abogado, consolador, pero la idea es más profunda que una simple definición. Es alguien que camina a nuestro lado, alguien que se acerca cuando estamos débiles, que nos levanta cuando nos caemos, que nos guía cuando estamos confundidos, que nos corrige cuando nos desviamos y que nos acompaña todo el tiempo. Como puede ver, la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en soledad. Y cuando decimos esto, normalmente pensamos en la iglesia, en comunidad, en amigos, en discipulado. Y eso es verdad, y necesitamos todo eso. Pero hay algo mucho más profundo. Jesús nunca esperó que viviéramos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Y es por eso que nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ha sido enviado para caminar con nosotros. Y hay un detalle muy importante en Juan 14. Jesús dice que el Padre enviará a otro consolador. Y eso es importante, porque significa que ya habían tenido un consolador antes. Y ese consolador era Jesús mismo. En otras palabras, Jesús está diciendo, así como yo he estado con ustedes, ahora el Espíritu Santo estará con ustedes. Y eso se conecta con lo que Jesús dice después en Juan 16, que era mejor para ellos que Él se fuera, porque entonces enviaría al Espíritu Santo. Y eso nos muestra que el Espíritu Santo no vino solo para darnos información correcta, no vino solo para producir experiencias ocasionales. Escuche bien, el Espíritu Santo vino para ser conocido y para ser vivido en relación real y diaria con Dios. Así que déjeme hacerle una pregunta muy sencilla esta mañana. ¿Qué ha estado haciendo el Espíritu Santo en tu vida en las últimas 24 horas? ¿Lo has notado? Porque muchas veces no estamos buscando lo correcto. Tal vez el Espíritu Santo te ha estado convenciendo de pecado y te ha estado llevando al arrepentimiento. Tal vez te dio paz en medio de la ansiedad. Tal vez te impulsó a animar a otra persona. Tal vez te dio dominio propio cuando ibas a reaccionar con enojo. Tal vez abrió tu entendimiento a leer su palabra. Tal vez produjo paciencia, amor, convicción en tu corazón. Porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solo está obrando cuando algo extraordinario sucede, pero la realidad es otra. Gran parte de su obra más profunda ocurre en lo cotidiano, transformándonos de adentro hacia afuera, poco a poco, haciéndonos más y más como Jesús. El segundo punto, anótelo. Comprende la obra del Espíritu Santo en la vida y el ministerio de Jesús. Comprende la obra del Espíritu Santo en la vida y el ministerio de Jesús. Algo que muchas veces olvidamos es que toda la vida de Jesús, todo su ministerio, estuvo completamente marcado por el Espíritu Santo. No de vez en cuando, sino constantemente. Desde su nacimiento el Espíritu Santo estaba obrando en él. En su ministerio el Espíritu Santo lo guiaba, lo fortalecía, lo impulsaba. Incluso en su muerte y su resurrección, el Espíritu estaba presente en cada paso. En otras palabras, no hay un solo momento de la vida de Jesús desconectado del Espíritu Santo. Y si lo pensamos bien, eso nos confronta a nosotros, ¿sí o no? Porque si Jesús vivió dependiendo del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Y aquí es donde muchos hemos entendido la vida cristiana de manera incompleta. Algunos crecimos pensando que el Espíritu Santo era principalmente para momentos especiales. Un retiro, una vigilia, una campaña, un momento fuerte de adoración o una experiencia sobrenatural enfocados en sentir algo. Pero cuando miramos la vida de Jesús, vemos algo completamente distinto. El Espíritu Santo no era un accesorio ocasional. Era una fuente constante de su poder, de su dirección y de su comunión con el Padre. El Espíritu Santo estuvo presente en cada etapa de la vida de Jesús, en su obediencia, en sus pruebas, en su misión, en su sufrimiento, en su gozo, en su victoria sobre la muerte. Anótelo muy bien. El mismo Espíritu que sostuvo a Jesús ahora habita en la vida de cada creyente. Y eso significa
que la vida cristiana no está diseñada para vivirse solo con disciplina humana, ni solo con fuerza de voluntad, ni solo con esfuerzo personal. Estamos llamados a vivir en dependencia diaria del Espíritu Santo, donde Él nos guía, donde Él nos transforma, donde Él nos fortalece y nos va conformando más y más a la imagen de su Hijo Jesús. Y el tercer punto, anótelo. Comprende la obra del Espíritu Santo en tu vida como creyente. Comprende la obra del Espíritu Santo en tu vida como creyente. La obra del Espíritu Santo no se limita a solamente un aspecto de la vida cristiana. Él transforma toda nuestra vida desde el inicio hasta el final. Desde cómo comenzamos a creer hasta cómo somos transformados para parecernos a Cristo. Así que quiero que lo veamos paso a paso. Si está anotando, anote más rápido, porque muy rápido, son muchos. El Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Antes de que una persona llegue a Cristo, hay una obra silenciosa de Dios en el corazón. Hay una convicción, hay una conciencia que despierta, hay un reconocimiento de necesidad de un Salvador. Y nosotros muchas veces pensamos que fue nuestra decisión. Pero la realidad es que el Espíritu Santo ya estaba obrando, mostrándonos nuestra necesidad de Dios. El Espíritu Santo nos da nueva vida. El Espíritu Santo nos da nueva vida. Juan 3:5-8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y aquí no estamos hablando de mejorar nuestro comportamiento. Estamos hablando de algo completamente nuevo. Alguien que estaba espiritualmente muerto, ahora vive. El cristianismo, mis hermanos, no es una mejora moral, es una resurrección espiritual. El Espíritu Santo nos da nueva vida. El Espíritu Santo, escríbalo, hace posible nuestra fe. El Espíritu Santo hace posible nuestra fe. 1 Corintios 12:3. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema hacia Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Creer en Jesús no es solo cuestión de lógica o emoción. Es el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos para reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nuestra vida. 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo lo que logró Jesús en la cruz, el Espíritu ahora lo hace real en nosotros. Y por consiguiente ya no vivimos bajo condenación. Ya no somos definidos por nuestro pasado. Ahora por la sangre de Cristo somos justificados delante de Dios. Anote lo siguiente: el Espíritu Santo nos adopta como hijos. Romanos 8:15. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba, Padre. Y mis hermanos, esto cambia por completo la manera en que nos acercamos a Dios. Ya no lo hacemos con temor, ya no lo hacemos desde la distancia, no lo hacemos desde la inseguridad. Abordamos a Dios como hijos amados. El Espíritu Santo, anótelo, habita en nosotros. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. El Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en el creyente. No como una idea, no como un concepto, sino como una presencia real.
El Espíritu Santo, anótelo, ilumina la palabra. Juan 16:13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. ¿Le ha pasado que está leyendo la Biblia y de repente algo ilumina su mente o algo cobra vida? Algo te confronta, algo te consuela, algo te guía. Esa no es tu comprensión humana. Es el Espíritu Santo abriendo tu entendimiento. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. ¿Sabe? Hay momentos donde no sabemos qué decir o cómo orar. Momentos de frustración, de dolor, de confusión, de debilidad. Y aún ahí, escuche bien, no estamos solos. Dios mismo intercede por nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu Santo, anótelo, guía nuestra vida. Hechos 16, 6 al 7. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, pues les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Dios sigue guiando a su pueblo. Dios abre puertas, cierra caminos, dirige decisiones, pero siempre lo hace de una manera coherente con su palabra, nunca en contradicción, nunca centrado en el ego humano. El Espíritu Santo, anótelo, el Espíritu Santo nos llena. Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. No como una emoción momentánea, sino como una vida rendida diariamente a Dios. El Espíritu Santo nos da poder. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese poder, escucha bien, no es para impresionar. Ese poder es para vivir como testigos fieles de Jesús. Y muchas veces ese poder no se ve espectacular. ¿Sabe cómo se ve? Se ve en obediencia, se ve en perseverancia, se ve en santidad, se ve en amor. El Espíritu Santo nos santifica, 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y sabe, este es uno de los milagros más profundos del Espíritu. Y es transformar un corazón duro, orgulloso, cochambroso, en un corazón herido, un corazón egoísta, transformarlo en un corazón que refleje a Cristo Jesús. El Espíritu Santo habla. Hechos 13:2. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que la hemos llamado. La voz del Espíritu siempre produce obediencia a Cristo. Nunca confusión, nunca orgullo espiritual. El Espíritu Santo produce unidad. Efesios 4:1 al 3. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es importante, porque donde el Espíritu obra de verdad, escuche bien, no hay división. No hay una división alimentada por orgullo o por emoción. ¿Sabe lo que hay? Hay humildad, hay paciencia, hay amor, hay restauración, hay unidad. El Espíritu Santo cultiva intimidad con Dios. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. No solo se trata de saber más, se trata de vivir con Dios, de caminar con Él, de relacionarnos con Él. El Espíritu Santo, escríbalo, glorifica a Cristo. Juan 16:14. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber. Y esta es la señal más clara de su obra. Cuando el Espíritu
está obrando de verdad en tu vida, ¿sabes lo que sucede? Es que Cristo se vuelve más hermoso y el pecado se vuelve más ofensivo y la santidad se vuelve más deseable y entonces el evangelio se vuelve más precioso. Y por último, el Espíritu Santo da dones a cada creyente. 1 Corintios 12:7. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Los dones que el Espíritu Santo te ha dado, cualquier habilidad, escucha bien, no te las ha dado para crear protagonismo. No te lo ha dado para crear competencia. No te lo ha dado para engordar tu ego. ¿Sabes para qué te lo ha dado? Para que sirvas, para que ames, para que edifiques a la iglesia. Y escucha bien, la madurez espiritual no se mide por lo visible, se mide por cuánto te pareces a Jesús. Porque eso, exactamente eso, es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Así que quiero terminar esta parte con algo muy práctico. Y es que, ¿cómo respondemos a todo esto en nuestra vida diaria? Pero antes que nada, yo sé que algunos quizás están preguntando, ¿está bien orarle al Espíritu Santo? Y la respuesta es sí. La Biblia normalmente nos muestra que oramos al Padre por medio del Hijo a través del poder del Espíritu Santo. Pero también vemos momentos donde las personas se dirigieron directamente a Dios en distintas formas. En Juan 14:14 dice, si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Así que el Espíritu Santo es Dios y puedes hablar con Él con libertad, con confianza, con sinceridad. Especialmente en aquellas áreas donde sabes que Él está obrando en tu vida. Por ejemplo, antes de leer la Biblia, pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento, que ilumine tu mente, tu corazón para ver la verdad de Dios. Cuando estés luchando con el pecado, pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que necesitas confesar. Cuando estés cansado, y ya sea de trabajo o la familia o las responsabilidades, pídele al Espíritu Santo que te dé fortaleza, que te dé paz, que te dé descanso. Cuando estás frente a decisiones importantes, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te dé dirección. Cuando tienes a alguien en la mente, pídele al Espíritu Santo sensibilidad para saber si debes animar, servir o compartir el Evangelio con esa persona. Y después de orar al Espíritu Santo, haz una pausa. No solamente se trata de hablar, también se trata de aprender a escuchar. Como puedes ver, el Espíritu Santo es el que nos convence cuando fallamos y el que nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos da sabiduría cuando no sabemos qué decir. Nos da dirección cuando nos sentimos confundidos. El Espíritu Santo es el que despierta en nosotros esa sensibilidad espiritual mientras caminamos con Dios. Y es por eso que una relación sana con el Espíritu Santo no se basa en forzar experiencias ni en buscar impresiones constantes. Se trata de aprender a vivir atentos a lo que Él ya está haciendo mientras nosotros obedecemos lo que ya nos ha revelado en la Biblia. ¿Y sabes lo que es más bonito? Que lo sentirás. Lo sentirás cuando Él restaure relaciones que dabas por perdidas desde hace mucho tiempo. Lo sentirás cuando te consuele en medio de tu dolor con un consuelo que no puedes explicar. Lo sentirás cuando te dé fuerzas para perseverar en momentos en los que pensabas que ya no podías más. Lo sentirás cuando sin pensarlo respondas con bondad, con gracia, con amor. Otra práctica muy sencilla es que comparte tu fe con la ayuda del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te guíe esta semana hacia personas en las que Él ya está obrando. Personas cuyos corazones ya están preparados para escuchar el Evangelio. Pero también pídele algo muy necesario, pídele valentía. Valentía para hablar de Jesús con claridad, pero también con amor. Porque el Espíritu Santo no solamente nos consuela, también nos envía. Y sabes, esto es muy alentador. ¿Sabes por qué? Escúchalo. Porque nunca compartimos el Evangelio solos. El Espíritu Santo ya está obrando en la vida de las personas, incluso antes de que nosotros abramos la boca. Otra invitación práctica
es que sirve usando los dones que el Espíritu Santo te dio. Cada creyente ha recibido al menos un don espiritual para edificar a la iglesia. Y yo quiero decirte algo con mucho amor, pero también con mucha claridad. Y es que si solamente vienes a la iglesia a recibir, pero nunca sirves, escucha bien, te estás perdiendo algo muy importante. Y es el gozo de ver al Espíritu Santo obrando a través de tu vida. Porque el Espíritu Santo no nos da dones para llamar la atención sobre nosotros mismos. El Espíritu Santo nos da estos dones para servir, amar y para edificar a otras personas. Y también quiero animarte, si no lo has hecho, a que te bautices. Bautízate como testimonio de la obra del Espíritu Santo. El bautismo, al entrar y salir del agua, no es algo que hacemos para ser salvos. Es una declaración de que ya hemos sido salvos por la gracia de Dios. El bautismo es un paso de obediencia. Es un paso que todo creyente debe tomar. No es algo opcional en la vida cristiana. Es una respuesta natural a la obediencia de Jesús. Y cuando entras al agua, estás declarando que mueres con Cristo. Y cuando sales del agua, estás declarando que resucitas con Él a una nueva vida. Y aquí está lo más hermoso de esto. Es que el Espíritu Santo es quien hace real esa transformación en tu vida. Y lo que estaba muerto, ahora está vivo. Y finalmente, yo quiero animarte a que pongas tu fe en Jesús. No por emoción, no por presión, sino por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y si estás aquí y llegaste sin conocer a Jesús, sin una relación real con Él, pero durante este tiempo te has dado cuenta de tu necesidad de un Salvador, yo quiero que entiendas lo que está pasando, porque no es casualidad. Es el Espíritu Santo el que está abriendo tus ojos a la realidad de Cristo y te está mostrando que solo Jesús puede salvarte, que solo Jesús puede perdonarte y que solo Jesús puede hacerte nuevo. Así que hoy puedes dejar de confiar en ti mismo y poner tu confianza en Cristo Jesús. Y si quieres hacerlo ahora mismo, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, ven a mi vida esta mañana. Gracias porque moriste por mí. Gracias porque resucitaste por mí. Perdona mis pecados. Hazme una nueva persona. Llévame a una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Y para todos los que ya son creyentes, yo quiero invitarte a que tomes un momento para orar al Espíritu Santo. Y simplemente dile: Espíritu Santo, quiero conocerte más profundamente esta semana. Quiero caminar contigo cada día. Y Padre, gracias por habernos dado tu Espíritu. Espíritu Santo, gracias porque habitas en cada persona que pertenece a Cristo. Te pedimos que esta semana nos guíes, nos transformes y nos conformes más a la imagen de Jesús. Que en nuestra mente y en nuestro corazón Cristo sea exaltado y que podamos experimentar el gozo de tu presencia obrando en nosotros y a través de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.